Continuamos en el programa, gracias por acompañarnos. ¿Qué les parece si rápidamente miramos los datos del clima para ver cómo está la temperatura el día de hoy? Una mañana en la ciudad de Lima que ha amanecido nublada y fría. Ya hay primeras señales, primeros síntomas que el invierno comienza a llegar. Comenzamos mostrándoles entonces, acá están los datos. Tenemos en este momento 19 grados de temperatura y vamos a tener un día nublado, anuncia Cenami. Fíjense que a esta hora tenemos 19-20 grados, pese a las nubes y a la humedad. Tenemos temperatura más o menos alta y esta crecerá a 26 grados hasta las 12 del día. O sea, el calor durante el día no ha terminado de irse, a tomar en cuenta esto, ¿no? Amanecemos con un poco de frío y llegamos al mediodía con 26, 25 y hacia las 3 de la tarde bajaremos a los 24 grados, hacia las 5 y a los 23 y la noche comenzará a refrescar como lo estaba haciendo el fin de semana. Fíjense la humedad, ya estamos al 92%. Saquen las braquias que comenzamos a respirar agua como es usual en la ciudad de Lima. Cielo nublado. Acá lo tenemos, está nublado, acá tenemos la imagen y acá tenemos la temperatura en Lima región. Muy pronto el equipo periodístico de Nativa presentará también los datos de todo el país y de todos los climas, por lo menos algunos en cada programa, para salir un poco de Lima. Muy bien, nos metemos en otros asuntos. Queríamos proponerles un debate interesante entre Víctor Andrés García Belaúnde, militante de Acción Popular, excongresista de la República, y Mesías Guevara, miembro del comité político del Partido Morado, ex acciopopulista, dicho sea de paso. Mesías Guevara está por llegar, lo incorporaremos a la mesa si es que llega en la secuencia, pero ya está don Víctor Andrés García Belaúnde con nosotros para hablar justamente de varios temas políticos. Don Víctor Andrés, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Lo que ha dicho Forsyth, antes de entrar en materia, ¿qué le ha parecido el tema de Israel? Me parece muy interesante lo que ha dicho. Creo que claro, es una entrevista corta, pero hay muchos anexos. Hay muchos anexos. El mundo árabe está dividido entre los chiitas y sunitas, eso hay que decirlo, ¿no? Irán es persa. Y la bronca de Irán con Israel es muy grande, pero también con otros países vecinos, ¿no? Arabia Saudita entre ellos. Entonces, lo que ha habido ahora es una reacción que se esperaba, anunciada, y que lo han hecho con el ánimo de decir, ya lo he hecho y aquí concluyo. Okay. Como diciendo, ya cumplí. Ya cumplí, vamos a dejarlo como está, okay. No sigamos. Esto empieza el año 79 con la caída del Shah de Persia. Y lo que la gente olvida es que el Shah de Persia era un gran amigo de la zona y de Israel, por supuesto, también. Y cuando cae, bueno, las cosas se voltean en 24 horas. Pero el Shah de Persia cayó con la ayuda de los Estados Unidos. Sí, seguro. ¿El Shah no era Reza Pahlavi? Claro. Bueno, Reza también se apellida. Yo no sé si tiene vínculo el embajador asesinado en Siria, también de apellido Reza. No sé si hay algún vínculo por ahí. Bueno, los Pahlavi lo gobernaron Persia muchos años. Sí. Creo que son 300 años. Y a mano dura, ¿eh? Y a mano dura. Pero el Shah de Persia estaba con cáncer. Aún así se fue a curar a Nueva York. Sí, señor. Y lo votaron de Estados Unidos. Sí, o sea, primero, Estados Unidos apoyó al ayatollah Khomeini y el ayatollah, cuando llegó al poder en Teherán, pidió que lo saquen al Shah de Persia, que estaba enfermo, estaba de cáncer, que lo saquen de Nueva York. Y Estados Unidos lo saca de Nueva York, lo manda a México, en México no sé, lo manda a Contador, a Panamá, y después acaba en Egipto. Un hombre de una fortuna incalculable, ¿no? Sí, eso es lo que decían, pero no. De los ricos hoy día y de los ricos pobres no está la familia, pero de acuerdo. No sé. Pero quería preguntarle por el voto peruano en Naciones Unidas. Lo que es interesante es lo que no ha hecho, lo que quiero completar de lo que ha hecho Harold Forsyth es lo siguiente. El Perú era muy importante el año 47, en la Carta de San Francisco, en la creación, en la piedra bautismal de las Naciones Unidas de aquella época. Había 52 países que conformaban la ONU. Solo 52. Ahora hay 195, creo. Y el Perú era uno de ellos dentro del bloque sudamericano o latinoamericano, 22 países. O sea, de los 52 países de los fundadores de la ONU, América Latina era 22. Pesaba, 22, o sea, era más de un tercio. Claro. Era muy importante. Y el Perú también era muy importante porque tenía una gran delegación de gente muy preparada, y entre ellos estaba Víctor Andrés Belaúnde, que presidía la delegación, mi abuelo. Pero ahí se aprobó algo interesante, por muy pocas votaciones, ¿ah? Y después dicen que hubo un soborno de los judíos para lograr esta resolución, la creación del Estado de Israel.
acusaban a dos países, República Dominicana y un país en el África. Bueno, pero en todo caso, se aprobó bajo 3 condiciones que no se han cumplido y que Israel lamentablemente no las ha querido cumplir, o las ha cumplido a medias, o las dejó de cumplir después. Primero, la creación del Estado de Israel. Sí, o sea, que dentro de un territorio se divide en 2, ¿no? Estado de Israel y Estado de Palestina. Israel creó su Estado rápidamente, se adelantó inclusive con Ben Gurión, y el Estado de Palestina se opusieron, porque no querían estar con Israel. Cometieron un grave error, y eso lo reconoció después en una entrevista a Orena Falachi que la hizo el famoso Arafat. Ellos no reconocieron y no quisieron crearse con el otro lado, y creo que fracasaron. El asunto es que ahora se lo quieren, pero en esa época no lo querían. Los palestinos, los árabes palestinos, en ese momento. Y creación de Estado de Israel, creación de Estado palestino, uno se crea, el otro no se crea, y la tercera opción, que era la más importante para mí, era la creación como Jerusalén, capital internacional. O sea, claro, por el valor y el peso de Jerusalén. Por el peso de 3 religiones. De 3 religiones, claro. Claro. Como hay 3 religiones, y esa postura fue la del Perú. Es decir, y la logró imponer finalmente, ¿no? Con apoyo de otros países, cierto, pero el Perú fue el gran promotor de esa idea. Jerusalén, una ciudad internacional, como lo fue en su momento Trieste. Ahí habían 3 religiones y no podía estar en manos de uno de ellos. Porque está pasando lo que pasa hoy día. Después vino pues Israel, cuando se aprueba eso, los judíos no llevan a 18% de población en Jerusalén. Eran poquitos el resto eran árabes, casi todos eran árabes. ¿No? Y católicos y cristianos. Pero hoy no debe ser así, hoy eso debe haber cambiado, ¿no? Hoy eso al revés. Claro. El 18% es lo que queda de los no judíos. Claro. Es justamente al revés, porque los han ido sacando. Pero valoro el peso del Perú en todo esto. Es muy importante. ¿Qué país tan diferente al de hoy? Es muy importante, ¿no? Y hay que leer un libro que escribió mi abuelo Betondés Belaunde que se llama 20 años de Naciones Unidas. Él estuvo 25, pero a los 20 años escribió un libro donde se cuenta todas estas cosas, la creación de las Naciones Unidas y la creación del Estado de Israel y todo lo que está pasando. O sea, y Israel no ha cumplido con la palabra empeñada de su creación, era respetar Jerusalén como ciudad internacional, claro. y a fomentar y aceptar la creación del Estado palestino que en el tiempo podía darse. En el tiempo se pudo dar. Ahí es cierto que es culpa también de los palestinos más que Israel, pero hoy día Israel se opone. Sí, claro. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que hay compromisos pétreos, que se aceptan a la hora de creación de un Estado que no pueden variar con el tiempo, ¿no? Sí, pues. Porque eso crean lo que está creando hoy día. O sea, Israel, en vez de haberse ganado la amistad de sus vecinos, sí, de algunos sí, pero de otros no. De acuerdo, muy bien. Le agradezco, Víctor Andrés, esta aproximación interesante al tema de Israel y Palestina y toda esa experiencia vivida, además, en el tema familiar. Bueno, viene una discusión interesante. Está con nosotros ya Mesías Guevara, miembro del Comité Político del Partido Morado, y ex militante de Acción Popular. Mesías, ¿cómo le va? Qué gusto. Carlos, muy buen día. Siempre es un gusto. Buen día, Víctor Andrés. Buenos días. Gracias a ambos por haber aceptado esta invitación. A ver, comencemos. Datum dice que la aprobación de Boluarte es 7%, ya solo queda el error estadístico y no la va a querer nadie. Mesías, ¿qué piensas? ¿Hasta dónde va a llegar esto? Bueno, Carlos, en primer lugar, eso se consolida la crisis que ya se inició, para ser más precisos y más claros, el 2016. Desde ahí hasta ahora seguimos una crisis que no hemos logrado salir, no hemos tenido la capacidad ni la sabiduría de ponernos de acuerdo todas las fuerzas políticas y sobre todo los que sustentan el poder para poder poner coto a esta difícil situación. Pero no hay en ella capacidad de renuncia tampoco. Por eso, y eso es otro tema. Fíjate que primero el 2016, luego los eventos 2021, 2022. Así es. El 2022, el 7 de diciembre, creo que la señora Dina Boluarte debió haber dado un gran paso y un acto de desprendimiento, porque ella debió haber renunciado a ese cargo que, sin embargo, no, juramentó y se puso, sobre todo, se sometió a una fuerza oscura que hoy domina el Congreso de la República. Y ahora el 7% es un gobierno legal, hay que reconocerlo, constitucional, pero ilegítimo ante el pueblo peruano. Y eso lo refresca y lo muestran lo del 7% que estamos viviendo. Víctor Andrés.
Bueno, te doy saludos a Mesías Guevara. Que hacía tiempo no veías. Hace mucho tiempo que no veía y de repente voy a dejar de verlo también mucho tiempo después, ¿no? No sé por qué no quieres verme. Bueno, pero en fin, de todas maneras es un placer siempre estar acá. Sí, yo creo que hay que un poco revisar la historia de los debates de las constituyentes, de las 12 constituciones que ha tenido el Perú, aunque unos dicen que son 13, porque ahí se ve claramente que los vicepresidentes tienen una función accesitaria, supletoria, y en ningún momento se piensa, claro, lo que pasa es que son realidades que han aparecido después, es cierto, pero en un momento se pensó, se creyó que un vicepresidente tenía que actuar como titular durante casi un periodo presidencial. Algo que ha pasado o que iba a pasar con Vizcarra y que parecería que va a pasar con la señora Boluarte. O sea, hasta la Constitución del año 33, los vicepresidentes convocaban elecciones cuando subían el cargo. Y eso no ha pasado ahora. Los segundos vicepresidentes convocaban elecciones. Entonces, ¿qué pasa? La señora Boluarte le cae de chiripa el cargo, se lo encuentra y juramenta diciendo que se queda hasta el 28 de julio. Pero traiciona los postulados políticos que la llevaron a ese lugar. Por supuesto, Andrés, pero por supuesto que sí. Bueno, hay muchas tradiciones. En el camino. Es un rosario de tradiciones. Okay. Pero lo cierto es que ella comete el error, a mi modo de ver, de decir que se queda hasta el 28. O sea, va a gobernar casi 4 años. Claro. O sea, que era un periodo presidencial tradicional en el Perú, porque durante 70 años el periodo presidencial fue 4 años, inclusive durante la guerra con Chile, inclusive durante la guerra con España. O sea, en las peores crisis del Perú, el gobierno ha sido de 4 años, ahora es 5, después fue 6, 5, y ella quería gobernar un periodo presidencial de los antiguos. Entonces me pareció que es un error y por lo tanto no sabemos si va a llegar, ¿no? No sabemos si va a llegar. ¿Tú dudas que llegue? Mira, yo pienso que ella, como te dije, las fuerzas oscuras del Congreso que hoy están dominando el país y la política. Definen oscuras, Mesías. ¿Por qué? Fíjate todo lo que están haciendo, que ya se están ordeñando el Tribunal Constitucional, se están ordeñando el azoneo, están que petardean toda la institucionalidad. Y para mí, en el Congreso de la República, lamentablemente hay que decirlo, Víctor Andrés y yo hemos sido congresistas y creo que eso no ha ocurrido como antes. Pero, ¿no ha ocurrido como antes? Pero ahora ya de manera muy elocuente, digamos. Okay, ¿no? Okay. Quieren el sistema electoral, claro, fíjate que para mí en el Congreso en estos momentos hay 2 fuerzas minoritarias, que unos son los que quieren incendiar el país, que están que demuelen la SUNEDO, que están que demuelen la ley forestal, están que demuelen la Junta Nacional de Justicia, y por otro lado están otros que quieren saquear al país. Entonces esas fuerzas oscuras son las que están dominando y repartiendo el jamón a nivel nacional. Ahora, estas fuerzas oscuras les conviene mantener a la señora Presidenta de la República, sí. Por lo tanto, ¿hasta cuándo? Yo creo que la Presidenta tiene fecha de expiración y fecha de caducidad. Y esa fecha de caducidad puede ser el 27 de julio o 28 de julio de 2025, cuando ya haya una nueva mesa directiva. Y como van las cosas, no seamos claros, para esa mesa directiva podría estar siendo dirigida por una fuerza muy cercana, una mesa directiva muy cercana al fujimorismo, para que luego el 2026 tenga todo el ambiente listo para que puedan gobernar. La señora Presidenta de la República y este Congreso y los que dominan el Congreso no solamente están pensando de aquí sobrevivir hasta el 2026, sino ellos quieren postergar su sobrevivencia mucho más allá del 2026. Y por eso quieren tomar la Junta Nacional de Justicia, por eso están puestos en jaque al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, también a la RENIET y a la OMPE. Por lo tanto, es un tema muy claro que creo, por lo menos nosotros, lo estamos viendo de esa manera. Víctor Andrés, en un sistema presidencialista como el peruano, la figura del premier, ¿qué peso juega cuando además este premier, según la propia Datum, solo tiene un 8% de aprobación a su labor? Bueno, es una pregunta que me has hecho que es casi imposible de contestar. Tendría que ir al oráculo de Delfos para buscar una respuesta. Pero a ti te gusta la historia. Bueno, pero el gran jurista Villarán decía en los años 30 que en el Perú no hay ministro, ¿cómo decía? En el Perú no tenemos ministros célebres. Ok. ¿No? Tenemos célebres que han sido ministros. De acuerdo. ¿No? Okay. O sea, hay gente valiosa que ha sido ministra, pero ministros valiosos ninguno. Pero un buen operador político para un presidente desgastado es interesante, Víctor Andrés. Sí, pero eso depende mucho. Ha habido presidentes del Consejo de Ministros y presidentes. En realidad,
la presidencia del Consejo de Ministros tal como tal fue creada en la Constitución del año 1956, ratificada en 1960, pero era un presidente que presidía el Consejo en ausencia del presidente. ¿Por qué? Porque en esa época, en época de Castilla, sobre todo en época de Castilla y un poco antes también, el presidente salía a provincias al mando de sus tropas para develar revoluciones, golpes de Estado. Tiempos largos, dices claro. tú. Entonces, por eso es que el Consejo de Ministros, que se quedaba en Lima, no podía quedarse solo. Tenía que tener alguien que la presida. Esa fue la idea. Pero, lógicamente, pasa el tiempo, era simplemente el primero entre iguales, un vocero, como debería ser, pero en época de Velasco, ante la salida de Velasco inminente, porque Velasco del golpe de Estado en octubre del 68. Pero en diciembre pasaba el retiro. Ajá. Entonces, había que sacarlo. Él, un general retirado, pues no podía ser jefe bueno de la revolución de la Fuerza Armada. Pues. Entonces se crea la oficina del primer ministro, ¿no? Para darle poderes y compartir el poder un poco con Velasco. Y ahí entra el general Montañe, ¿no? Montañe. Y después Mercado Jarrín, en fin, todos los que fueron primeros ministros después. Entonces, la oficina del primer ministro, el primer ministro lo crea físicamente, lo crea el Velascato. Pero después, en la ley del año 80, la ley del Consejo de Ministros que se sacó en el gobierno de Belaúnde, con Osterling de ministro de Justicia, que fue el que la redactó en gran medida, simplemente se crea la presidencia. O sea, una oficina de apoyo, pero sin ministerio, de coordinador. Ah, ok. Sin ministerio. Okay. El ministerio se crea después. Yeah. Era un primer ministro sin cartera. También es así de que Ulloa, por ejemplo, fue primer ministro, primer ministro y ministro de Economía. Pérez de Cuéllar, con Paniagua, fue canciller y primer ministro. O sea, esa era la idea. Hoy día no, se ha creado un ministerio. Okay. Y lo han vuelto más poderoso de lo que es antes, pero finalmente sigue siendo un representante o un vocero del gobierno. Pero entendiendo ese devenir de la historia, ¿no consideras hoy útil la figura del premier como ese articulador político? El primer ministro es un pararrayos. Es por eso, a eso voy, ¿no? Sí, es un pararrayos. En este caso, tiene que ser más que un pararrayos. Porque el rayo... Hay que botar el chaparrón, claro. ¿Por qué? Porque a quien hay que cuidar no da fuego. De acuerdo. O sea, es una presidenta muy débil y por tanto lo que era Otárola. Otárola era la persona que suplía en gran medida la falta de liderazgo de la señora Boluarte, ¿no? Bueno, y en ese contexto entonces vamos hacia el 2026, hoy día Perú 21 lo informa, con 40 partidos a la primera vuelta. Y van a ser 50. ¿Cómo se vive en democracia en esos términos, Mesías? Mira, yo pienso que en estos momentos todos los políticos y las fuerzas políticas en general, por lo menos nosotros lo estamos haciendo, nos estamos fortaleciendo con miras precisamente a participar en estas próximas elecciones. ¿Qué significa fortalecer? Significa sentir lo que es el censar las necesidades del pueblo, en este caso ver también las necesidades de hacer que surjan nuevos cuadros, y en ese sentido estamos haciendo varias actividades. Fíjate que este fin de semana hemos estado en Tacna, hemos estado en Huancayo, hemos estado en Chiclayo, hemos estado en Moquegua. Pero con la idea de dirigir una gran opción de centro que aglutine a otras organizaciones. Pero lo primero que tienes que hacer, o lo que tiene que hacer las fuerzas políticas, por lo menos el Partido Morado así lo está haciendo, es fortalecerse al interior. Y una vez que está fortalecido, teniendo los mejores cuadros, teniendo los mejores militantes, teniendo los mejores representantes, podemos ir a una conversación. Pero esta conversación tiene que ser, sin lugar a dudas, sobre principios básicos y elementales que nos unan. Sí. Los principios republicanos fundamentalmente, de igualdad de derechos, justicia, libertad, desprendimiento. Pero tener una hoja de ruta realmente pensando en lo que es el desarrollo del país, no pensando solamente en ganar una elección. Porque fácil, todos los partidos políticos se convierten en maquinarias para ganar elecciones. Recuerda que en 2026 van a haber los municipales, regionales y nacionales, y es ahí donde tiene que haber mucho diálogo, mucho consenso, y sobre todo, vuelvo a decir, con una agenda país que represente los intereses nacionales. Y ahí, sin lugar a dudas, va a haber mucho debate, va a haber mucho desprendimiento, y sobre todo, como yo les digo, y pensamos nosotros, de que debemos de partir
de fortalecernos internamente. Luego era una gran conversación, seguramente. De acuerdo. Víctor Andrés, y Acción Popular, luego de limpiar un poco la casa y de reordenarse por dentro, ¿podría sumarse a esfuerzos como ese? Sí, no, claro, sí, estamos en un país democrático y lo lógico es llegar a acuerdos, ¿no? Pero de verdad, para gobernar, programáticos, sí, claro, alianzas serias. Lo que pasa es que si hay partidos débiles, los acuerdos van a ser débiles. Sí, pues. Ese es el problema, tienen que haber partidos fuertes. Ahora, volviendo al tema de los 40, que yo creo que pueden ser más, yo creo que ha sido un error la aprobación de la segunda Cámara. Perdón, yo creo que la segunda Cámara debe existir. Sí. El error del fujimorismo fue crear una sola Cámara con el ánimo de quedarse 20 años sí, claro. y al final no pudieron quedarse solamente 10. Pero en todo caso, eso fue un error y los males del Parlamento hoy día, en gran medida, son esa una Cámara solamente. Y eso es lo que no se dice mucho, pero es verdad. Pero acá lo que se ha hecho es crear una segunda Cámara, que creo que era necesario, pero creando o reeditando una disposición antigua que fracasó. Es decir, que cualquier candidato a la presidencia de la República puede ser candidato al Congreso, al Senado. Okay. Y creo que eso es un error. Porque eso lo creó Roger Cáceres Velázquez, que era parlamentario de toda su vida, quiso ser parlamentario hasta el final, y al quitar esa norma el año 93, los constituyentes del fujimorismo, Roger Cáceres Velázquez se presentó en el 95, ya no como candidato a la presidencia porque no podía solamente al Senado y perdió. Esa es la mejor prueba. Y Mesías debe recordar que el año 85 también hubo un movimiento dentro de Acción Popular para crear el movimiento 7 de junio, que lo creó Peter Uculmana, que era un diputado de Acción Popular. Sí, 80-85. Claro. ¿Que buscaba qué? Que buscaba ir al Senado, pero quiso ser candidato a la presidencia para tener el escaparate de la presidencia, participar en los debates, en las conversaciones, en fin, todo lo que te da un candidato a la presidencia, y con esos votos ganar esos votos para entrar al Senado. Y al final no lo logró. Pero en sistemas presidencialistas, aquellos candidatos a la presidencia que no ganan forman parte del legislativo también y se genera un debate interesante y una articulación entre los líderes políticos. Sí, pero ¿en qué país es eso? En Estados Unidos. Pero entonces hay dos partidos, acá van a haber 40. Aquí van a haber 40. Acá, el problema es que esta norma lo que hace es va a fomentar van a haber 40 partidos y 40 candidatos al Senado y a la presidencia. Sí, claro. Ese es el problema. Entonces al final, en primera vuelta vas a sacar a dos candidatos que van a hacer segunda vuelta con un 10%. De 10%. Entonces, ese es el hambre y la necesidad, ¿no? ¿Hay forma de resolver eso antes de las elecciones del 26 si hubiese auténtica vocación en el Congreso de la República? Mira, el Congreso de la República lamentablemente está que actúa bajo sus intereses personales. Además de lo que acaba de decir Víctor Andrés, fíjate que hay un requisito que para ser candidato al Senado tienes que tener 45 años o haber sido congresista. Sí. Es otra falla grandiosa que han hecho. Enorme, sí. Pero no solamente eso, sino que recordemos que ellos han cambiado cerca de 53 artículos de la Constitución para meter la bicameralidad. Ahora, la bicameralidad en esencia es valiosa como tal, claro. Pero no es la manera como se está haciendo o cómo se ha hecho. Ahora, si el Congreso tuviera la voluntad, podría hacer los correctivos que podría hacer de aquí hasta el próximo año. Ojo, la Presidenta de la República debe estar convocando elecciones, Dios mediante, un cronograma regular, el junio, julio del 2025. O, si 180 días antes, ¿no? Por eso, sí, un año antes. Claro, un año antes o 180 días. Así es. O sea, debería estar convocando más o menos junio, julio del próximo año. Entonces, si es que hasta ahí las reglas no están claras, vamos a ir a una elección donde no tengamos árbitro, donde solamente habrá partidos políticos sin sus titulares, con suplentes, con lesionados, y hablando futbolísticamente, habrán partidos políticos que no tengan arquero, y eso va a ocurrir. Y si no hay esa voluntad de aquí hasta ese plazo, simplemente las elecciones van a ser totalmente manipuladas. Fíjate, por eso otra vez este sector está muy empeñado en controlar al Jurado Nacional de Elecciones, a la OMPE y a la RENIEC. Es inaceptable. Es inaceptable. Para el sistema electoral. Otro artículo que quiere modificar es el artículo 99, precisamente para incluir a estas personalidades. Sí. El control político no cabe, cabrá el control jurídico, si quieres. Yo no estoy de acuerdo con usted y quiero dar mi opinión. Bueno, contigo no. Mira, a ver, el sistema electoral era uno solo en el Perú. Sí. El Fujimori lo descabezó. El Fujimorismo lo hizo tres cabezas de una sola. Claro. O sea, antes el jurado manejaba la RENIEC y la OMPE. Y la OMPE. Eso
¿por qué lo hace? O sea, ¿por qué lo hace Montesinos? ¿Por qué lo hace Fujimorismo? Para poder manipularlo mejor, es evidente, para poder quedarse en el poder 20 años, esa era la idea, no era pues simplemente cambiar solamente una reelección, sino ya hemos visto pues que hubo reelección. O sea, ese era un poder del Estado realmente, lo decía inclusive la Constitución del 79. Entonces pasó a ser 3 órganos, independientes, pero 3 órganos. O sea, más debilidad pues, de los 3. Entonces lo que ha hecho la ley ahora, ¿qué cosa es? Lo que han hecho el Congreso, que yo lo critico constantemente por todo lo que hacen. Pero en este caso no soy crítico. ¿Por qué? Porque se está permitiendo que tengan ellos aforo, cierta inmunidad. No está mal, no está mal, los protege. No está mal, porque hoy día tú puedes enjuiciar a cualquiera de estos señores, cualquier hijo de vecino lo puede hacer. O sea, no está mal que los proteja, pero también, por otro lado, los puede acusar el Congreso. O sea, pero el control político de las instituciones que los eligen, que eligen al árbitro, digamos. Pero acá hay otra cosa que es peor. Acá hay una cosa que es peor. Nunca en el Perú ha habido un presidente como Salas Arenas tan cuestionado. Nunca. Bueno, pero más allá de las personas, ¿no? Digamos. Primero. Y segundo, nunca en el Perú, o en los últimos tiempos sí, pero no durante los años que hubo jurado nacional de elecciones, tal como lo conocemos del año 62, los presidentes, los grandes presidentes del jurado, Ulises Montoya, Bustamante, Ugarte, en fin, no nombro a mi padre por obvias razones, pero los grandes presidentes del jurado eran suplentes, asesitarios, no eran vocales titulares, nunca lo fueron, ahora sí lo son. Entonces, ¿qué pasa? La Suprema, entre ellos, elige a uno que va al jurado a presidirlo, sí, claro, y después regresa. ¿Por qué va a regresar? No. Porque es un miembro de la Suprema, pues, Víctor Andrés. Porque es que son titulares, por eso regresan. Claro. Entonces, ¿y por qué te parece mal que regrese? Porque no rompen el cordón umbilical con la Suprema y tienen que romperla. Porque como son sus colegas pueden manejarlo y hay intereses de por medio. Entonces, lo que tú tienes que hacer es que la Suprema elija entre sus jubilados, entre sus cesantes, como era antes, eligen a una persona que va al jurado a presidirlo, que ellos lo eligen, pero no tienen vinculación con ellos después, porque ya la vinculación terminó y no regresa. Entonces Arenas va a regresar a la Suprema y va a hacer en la Suprema todo lo que ha hecho o todos los errores que ha cometido antes. Pero él sí tiene inmunidad. Qué curioso. O sea, Salas Arenas tiene inmunidad porque es vocal supremo y pues tiene aforo, pero el resto de los jurados no. No puedes. Es o todos o ninguno. Ese es el problema que yo veo. O sea, que la ley no me parece mala. Bueno, yo sí estoy de acuerdo en lo que se refiere que hay que defender la institucionalidad en el sentido de que el poder del Jurado Nacional de Elecciones no puede estar sometido a este tipo de controles. No puede estar sometido. Tú lo has dicho, Carlos. Es como que al árbitro tú le estuvieras cuestionando. Incluso ya vemos que en el fútbol macho, o sea, que quieren convertirlo en un fútbol macho, una Copa Perú. En estos momentos, si no Liga 1, Liga 2, sino Copa Perú, en la que al árbitro lo patean, al árbitro lo vapulean, le insultan, y eso es lo que quieren. Ahora fíjate que, Víctor Andrés... Perdón, Mesías, yo no creo que haya que esté sometido el árbitro, ¿eh? No lo creo, porque siempre lo que estás haciendo es darle aforo. No está mal. Pero fíjate, mira, darle un aforo está bien, pero sin embargo en condiciones normales. Darle el aforo en condiciones en las que tengamos un congreso realmente representativo, un congreso con gente honesta. Hay una congresista del Callao que mete acusaciones contra todo el mundo. Ah, bueno, eso es otro problema. Entonces, imagínate, con este tipo de congresistas y luego con una subcomisión de acusaciones constitucionales que está totalmente parcializado, en la que solamente juzgan, sancionan a sus enemigos y amparan a sus amigos, y lo cual hay muchos que lo mandan a las calendas griegas o lo ponen debajo de la alfombra, pero sin embargo con sus enemigos sí están inhabilitando constitucionalmente. Entonces, es buena hora que tenga foro, porque son 87 votos que necesitas. Pero ¿qué es lo que pasa? Es buena hora, lo estás protegiendo. No lo estás protegiendo, lo estás intimidando. Y por otro lado, fíjate, en el tema relacionado de lo que significa, por ejemplo, el tema de la OMP, el jurado y la RENIET, fíjate que pudo haber sido creado por esa mente sucia maquiavélica de Montesinos
con Fujimori. Pudo haberse ganado por ellos. Pero sin embargo el mundo ya cambió. Por ejemplo, RENIEC en estos momentos necesitamos tener identidad digital. En RENIEC en estos momentos tenemos que tener una gran superdigitalización y eso no hubiera podido ser posible seguramente con esa arquitectura antigua. Y la OMPE también hay que mejorarla. Y el Jurado Nacional de Elecciones, fíjate, también su conformación hay que verlo. Ahí ten en cuenta que hay representantes de las universidades nacionales, públicas, colegio de abogados. Últimamente estuvo incompleta precisamente por el representante del Colegio de Abogados de Lima. Por lo tanto, esos temas debemos de verlo, es decir, garantizar que tengamos un Jurado Nacional de Elecciones transparente, que actúe para garantizar y respetar la voluntad popular y no simplemente estar pensando en cómo, fíjate que, ¿cómo surgen estos temas? Con el discurso del fraudismo. El 2016, fraudismo. 2021, fraudismo. Inexistente. Inexistente. Y bajo esa lógica del fraudismo, es el que se está petardeando al sistema electoral. Entonces, ¿sabes lo que pienso? Que hemos vivido hasta el 2016 el periodo más largo de transiciones democráticas en nuestra historia republicana. Y se hizo con un sistema electoral con tres cuerpos. Digamos que facilitó lo identitario por uno, el manejo de elecciones por otro y finalmente la toma de decisiones por el jurado, ¿no? Yo sé que Acción Popular, el jurado, no se las ha puesto fácil y que hay mil problemas con Salas Arenas, pero las personas no pueden estar por encima. Los tres partidos tradicionales en el Perú, que son PPC, ALAPRA y Acción Popular, los ha perjudicado el jurado y la ROC, en realidad, con no escribir a sus candidatos o no escribir a sus dirigentes. Los ha destruido. Ahora, eso no es solamente culpa del jurado, sino también que las leyes que son muy exigentes y las normas que ellos mismos dieron, recuerdo que en la Acción Popular, Mesías puede confirmarlo, nos han puesto multas y no reconocían al tesorero del partido. ¿Cómo las pagabas? Era imposible. Sí, te entiendo, de acuerdo. Ha habido cosas raras, siguen habiendo cosas raras. Yo creo, insisto, que la norma no es mala, no es intimidatoria. Yo creo que es volver un poco a la protección. Casualmente, evitar que cualquier juez, cualquier recurso de amparo pueda vetar una elección o acusar al presidente o a un miembro del jurado. Yo creo que no, esto es una protección. Lo que pasa es que tenemos hoy día un Congreso que acusa a los que quiere acusar, porque a los verdaderamente culpables no los acusa, y tenemos un jaque mate constantemente a unas ciertas autoridades. Pero eso no significa que el aforo o el fuero que tú le vas a dar a los miembros del jurado sea malo. Yo no creo que sea de acuerdo, vale. La discusión en tal caso está ahí planteada. Me quedan pocos minutos. ¿Creen que la foto de una torta que hace alusión a la ruptura de una puerta puede traerse abajo la carrera de un policía que trabaja en la fiscalía? Me hablo del coronel Colchado. A ver, yo no creo que traiga abajo a ver, yo creo que la foto es mala y haberla puesto él, peor. Es una... Bueno, él no hizo el pastel, ¿no? Se lo regaló. Él no hizo el pastel, además. No creo que tenga, yo no creo que tenga esa habilidad. No creo que tenga esa habilidad para hacer ese dibujo tan bonito. No, yo no creo que tenga esa habilidad. Pero él la puso en su WhatsApp, en su chat, en su Facebook, en fin, no sé qué cosa, TikTok, no sé qué cosa usará. Pero en fin, pero en todo caso él lo puso ahí y es una muestra de vanidad tremenda, ¿no? De protagonismo y de vanidad, que es malo. Eso es para que te voten, ¿no? No. Porque si votáramos a los vanidosos... Sí. Nos quedamos sin gente, es cierto. Pero yo no... Lo que yo veo de fuera, no estoy adentro y no sé lo que pasa adentro, lo que veo de fuera es que lo están cambiando de ubicación, no lo están votando. Y un policía siempre lo cambian, como un policía de tránsito lo pueden cambiar de esquina. O sea, eso no significa... Que la orden aquí viene de Boluarte, ¿no? Eso no lo sé. Mesías. Mira, este es un reflejo otra vez de la incoherencia que vive el país, ¿no? Los discursos que van y vienen, y por eso te decía hace un instante, hay que juntarnos, sí, pero con un discurso, con una agenda seria que piense en el país y sobre todo pensando en los intereses de la nación. Lo que ha ocurrido acá es otra vez el péndulo. Cuando el señor Colchado actuaba de esa misma manera con el señor Castillo, lo que hoy lo están suspendiendo o lo que han pedido suspensión, aplaudían. Y cuando le hicieron a Vizcarra, aplaudían. Cuando le hicieron a Ollantumala, aplaudían. Cuando le hicieron a la señora Nadine Heredia, también aplaudían. Pero ahora que le han hecho a la señora Boluarte, no aplauden, se quejan. Por lo tanto, eso es lo que falta en el país, mi querido Carlos. Falta coherencia. Es decir, actuar por principios sólidos. Es decir, no cambiarte como sopla el viento. Y en este caso, yo no estoy de acuerdo.
¿Por qué? Porque simplemente lo que han hecho de la torta es un pretexto para sacar al señor Colchado. Dicho sea de paso, yo también muchas veces me ha parecido a veces exagerado, pero sin embargo él es un policía calificado. Y, ojo, y no estás afectando otra vez al policía, estás afectando a la institucionalidad, porque ahora... Claro, es bien cierto lo que dice Víctor Andrés, lo han cambiado a otro lado, pero a otro lado de su expertise seguramente no va a servir para lo que servía hoy. Entonces, por lo tanto, hay que otro principio básico en la gestión pública, que es el hombre adecuado en el puesto adecuado. Muy bien, me tengo que ir. Entonces, esta entrevista da lugar al inicio de las conversaciones entre Acción Popular y el Partido Morado. ¿O no? Pero yo convencí a ser discrepado mucho, pero nunca hemos perdido nuestra amistad. Por supuesto, a eso voy. Y espero, y espero conservarla, aunque no sé si él quiera, pero... No, mira, con Víctor Andrés siempre hemos tenido una relación especial. Hemos caminado juntos, hemos peleado. Hasta cartas notariales me han mandado. Hasta cartas notariales. No, cartas sin notario. Mira, es lo que hago. Una carta notarial y 2 cartas sin notario. Y por otro lado, hemos competido también, ¿no? Hemos trabajado juntos y por lo tanto... A seguir conversando, que es lo importante. A seguir conversando por el país. Sí, pero ojo, sí se puede conversar. Lo que sí te quiero decir es que con él sí se puede conversar, como él dice, pero debajo hoy tienes que limpiar el partido. Sí, claro, ya tú eres el único miembro del comité político. Sí, y no puede ser posible un sobreviviente. Mira, yo tuve que irme del partido, él sabe, porque ya mi situación era ya... ojo, no con el partido, no con la militancia, porque la cual tengo un cariño y un agradecimiento muy grande. Pero sin embargo, con una dirigencia que en esos momentos el mundo del águila quería en mi cabeza ponerla una picata, y luego también ya querían expulsarme. Y todavía querían expulsarme por corrupto, en el momento. Y luego sacaron un pronunciamiento en el mes de febrero, cuando ya me había ido, declarándome persona no grata. Bueno. Entonces, con ellos no se puede creo que Mesías se sensibilizó mucho con algunas críticas, pero que no era cierto que le iban a expulsar. No, sí, ya estaban, ya había pronunciamiento. Tiene que hacerlo con Darwin Espinosa. Esa es otra joya de la corona, ¿eh? Ese sí es una joyita. Pero no solamente pero eso. Vale varios Rolex. Pero mira, no solamente eso, sino que hay otro Darwin Espinosa metidos en el Comité Ejecutivo de Acción Popular. Por eso yo no puedo estar con esa gente. Pero sí con Víctor Andrés. Que te van a acusar de hablar de tu partido. No, es que estamos hablando de hablar políticamente. No, yo creo que los partidos deben mejorar sus filtros, ese es evidente. Listo. Ese es evidente. Muy bien, hay acá una cafetería estupenda cerca. Váyanse a tomar un café. Gracias, ha sido un gusto. Conociendo a Víctor Andrés, no tengo que pagar el café. Gracias por haber estado aquí. Gracias, pausa y volvemos. Quédense con nosotros.